Hola, Dios te bendiga. En el día de hoy quiero hablar contigo sobre un tema que me ha llamado mucho la atención, que me ha hecho analizar muchas cosas en cuanto a lo que es el Evangelio y la palabra que nos predicó Jesús y que nos enseña a través de la Biblia. Y es que en este tiempo estamos viendo muchos mensajes, muchas frases motivadoras, entre comillas, que son publicadas en las redes sociales y hasta predicadas en algunas iglesias. Frases como con los Judas no se pelea porque ellos se ahorcan solos. Quizás una frase como quien no estuvo contigo en tu desierto tampoco va a estar contigo en la tierra prometida. Que aquellos que te cerraron las puertas tendrán que ver cómo Dios te bendice, entre otros temas, entre otras frases que hemos escuchado a través de predicadores y de un sinnúmero de personas que lo han publicado en sus redes sociales. Pero yo quiero preguntarte en el día de hoy, es una pregunta retórica para que cada uno de nosotros nos analicemos. ¿Acaso con este tipo de frases, de pensamientos, estamos agradando a Dios? La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y cuando nosotros vemos que una frase nos dice, con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos, es como decir, no me importa que mi hermano que está pecando, que está fallándole a Dios, lo haga. Yo no voy a discutir con él, yo no me voy a sentar con él a enseñarle o a corregirle. Yo lo voy a dejar porque al final él se va a perder. Y cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús en ningún momento se comportó de esa forma. Al contrario, Cristo trató a Judas igual que a sus demás discípulos. Cristo le enseñó a Judas lo que era correcto. En ningún momento Jesús dejó de mostrar amor por Judas, a pesar de que él sabía de que lo iba a traicionar. Entonces nosotros somos mejores que Cristo para querer odiar a nuestro hermano, para querer que nuestro hermano simplemente se pierda y no perder, entre comillas, el tiempo con él. Nosotros tenemos que revisarnos. Si nosotros somos cristianos, vamos a demostrarlo con hechos y no con palabras. Este tipo de frases no deberíamos compartir las personas que nos hacemos llamar cristianos. Un cristiano no debería decir, el que no estuvo conmigo cuando yo pasé proceso, cuando Dios me bendiga no me va a ver. Al contrario, cuando Dios te bendiga, tú tienes que estar dispuesto a hacerle de bendición aún a aquellos que en tu momento de necesidad no estuvieron contigo. Si nosotros vemos a José, la palabra nos enseña cómo los hermanos de José lo criticaron, cómo lo trataron, cómo lo maltrataron, mejor dicho. O sea, José fue vendido por sus hermanos. A ninguno de nosotros nos gustaría que una persona que amamos, una persona de nuestra propia sangre, nos traicione, nos haga daño. Pero José tuvo que pasar por eso. Y aún así, cuando José estuvo en el palacio, que sus hermanos fueron en busca de alimento, en ningún momento José le negó ayuda. Por el contrario. Y vemos que José se trancó en una habitación, por así decirlo, se encerró en una habitación a llorar, porque no quería que sus hermanos vieran su expresión. Y en un principio él no quería que ellos supieran que era él. Pero vemos que José, aún con lágrimas, en un momento fue capaz de decirles que lo que había pasado en su vida no había sido porque ellos querían simplemente, sino que todo lo que le había pasado Dios lo tenía planificado, Dios lo tenía planeado para que él pudiera estar en el palacio en ese momento, para que él pudiera bendecirles en ese tiempo en que ellos lo iban a necesitar. Y nosotros entonces somos mejores que José, somos mejores que Cristo, que acaso los que nos traicionan no podemos ayudarles, sino que deben de ver simplemente cómo Dios nos ha bendecido. No, mi hermano, lamento decirle que no. Nosotros somos llamados a caminar como Cristo caminó, a creer en Jesús y a predicar con nuestro testimonio. Y la palabra nos dice en el libro de Mateo que si nosotros tratamos a los que nos aman solamente con amor, ¿qué recompensa vamos a tener? Porque esto lo hace cualquier persona que no conoce a Dios. Que más bien, si nosotros profesamos la fe, tenemos que saber que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen daño. Y no te estoy diciendo que sea fácil, es difícil. Es difícil tú ver a una persona que te ha hecho daño y desearle el bien y simplemente perdonar y sacar de ti cualquier dolor, cualquier rencor que te haya ocasionado. Es difícil.
Pero cuando nosotros amamos a Dios, entendemos que Dios está por encima de nosotros y que nuestras emociones no pueden ser capaces de apartarnos de Dios, que no podemos permitir que nuestra vida espiritual dependa de lo que yo siento, sino que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Así que si en algún momento tú has predicado, has apoyado este tipo de frases, debo decirte que no has conocido a Jesús y es necesario que tú vayas a la palabra de Dios, que tú veas cómo Jesús, aun estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos a un Jesús misericordioso, que aunque se enojó y tumbó todas las mesas que había en el templo, porque vio que su casa se había convertido en un mercado y se enojó, aunque hizo eso, él no se cansaba de hablar del amor de Dios y de que Dios quería salvarnos y quiere hacerlo. Así que en el día de hoy yo te invito a que si tienes algo contra alguien, a que si en tu corazón hay alguna enemistad, si en ti hay alguna altivez, algún orgullo, y si has sentido que ese tipo de predicaciones y de frases te han llevado a un estado tal donde te has apartado de los principios básicos como la humildad de Dios, que en este día tú te acerques a Dios y que en este día le pidamos perdón por cualquier actitud que hayamos tenido, cualquier cosa que hayamos guardado en nuestro corazón, que nos haya hecho apartar su Espíritu Santo de nosotros. Recuerda, ese tipo de frases y este tipo de cosas que muchas personas dicen, donde te acuerdan a esa persona que te ha hecho daño y te hacen verlo como inferior a ti, recuerda que todo eso no viene de Dios. Son palabras llenas de altivez, de orgullo, de arrogancia, de enojo y un sinnúmero de obras de la carne más, como dice la palabra en Gálatas, capítulo 5. Pero yo te invito en este día a que desechemos las obras de las tinieblas y busquemos las obras de la luz. Porque con Cristo nosotros debemos ser juntamente crucificados. Dios te bendiga mucho y espero que haya sido de edificación para ti este mensaje. Más adelante estaré compartiendo otros temas contigo. Bendiciones.